Hola, hola, bienvenidos a mi clase 3 de leer y escribir. Yo soy Mariana Costa. Les agradezco que estén ahí. Esta es una clase destinada especialmente a diseñadores e ilustradores sobre lectura y escritura. Si les interesa el contenido, bueno, como siempre les digo que se suscriban, que me pongan comentarios y likes. Y ahí vamos directo a la clase de hoy. Esta es la clase número 3 de lectura y escritura. Y acá tenemos un listado bibliográfico que también se los dejo en la parte de detalles del video. Hemos estado hablando de la importancia de escribir a mano y de que la escritura y la lectura nos dan libertad, o por lo menos un grado mayor de libertad. Vimos en la clase número 2 los pasos de la escritura científica y comparamos el proceso de escritura con el proceso de diseño e ilustración, para que ustedes vieran que hay momentos muy parecidos y procesos y procedimientos muy similares, entonces para que pierdan el miedo a escribir y a enfrentarse a un texto. Muy bien, en la clase 2, estos pasos para la escritura científica y académica, vimos el 1 y el 2, cómo provocar la escritura y cómo organizar la escritura. Ahora, en esta clase número 3, vamos a ver corregir la escritura. Puntualmente, la palabra, la frase, el párrafo, la puntuación y los conectores. No se pierdan en el final del video porque está una lista muy larga de conectores que les puede resultar útil. Muy bien, para corregir la escritura, primero hay que entender que un texto está compuesto de todos estos elementos y cada uno es muy importante, es vital para lograr lo que decíamos en la clase número 1, que es el significado, la coherencia y el significado. Muy bien, vamos con el primero, la palabra. Dentro del punto de corregir escritura, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué palabras usamos. Las palabras son las unidades menores que conforman un texto. Por lo tanto, lo que hay que tratar de hacer es evitar la repetición, la reiteración de las palabras y sus derivados, evitar los clichés y evitar esas palabras que vos sentís que están como muletillas puestas en un texto. Muy bien. También hay que buscar la palabra más corta posible para decir algo. Eso es interesante. Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos sencillos en esta lista. En vez de decir aproximativo, puedo decir aproximado o aproximada. En vez de hablar de concomitancia, puedo hablar de semejanza o de parecido. No es que esté mal usar estos términos, es que enrarecen y entorpecen el significado si hay muchos de ellos en un párrafo. Entonces, fíjense qué palabras usan, ¿no? Para elevar el nivel de la escritura necesitamos un diccionario de sinónimos que hay en internet y también el listado que vamos a tener al fondo de esta clase en el final de conectores. Porque muchas veces los conectores que son puentes se utilizan mal y entorpecen el texto. Los sinónimos y los antónimos son claves. Para no repetir palabras tenemos que buscar alternativas. Entonces, por ejemplo, abundante como sinónimo es mucho, como antónimo es escaso. Es interesante la riqueza del lenguaje que se ponga en juego cuando ustedes escriben un texto, ¿no? Así como en diseño nosotros buscamos la riqueza del color, la riqueza de la forma, la riqueza de la tipografía, que no tiene por qué ser siempre la misma, que es especial para ciertos temas y para otros, lo mismo sucede con las palabras. Hay palabras que suenan y que repercuten y que modifican el contenido de lo que se está diciendo. Entonces tengan en cuenta que las palabras tienen esa vinculación, por lo menos yo siento la relación entre la palabra y lo que dice la palabra y la relación entre las palabras y los colores y las texturas. Relacionan los elementos del diseño y de la ilustración con los elementos de la escritura. Y van a ver cómo se les hace más sencillo escribir. Diseñen los textos. La frase. La frase es un periodo de prosa con autonomía semántica y sintáctica que se marca visualmente, como dice acá, con una puntuación fuerte, que es lo que vamos a ver después. Entonces, una frase tiene que ser breve, tiene que estar clara la idea que vos tenés en una frase, porque si no la extendés demasiado y queda claro que no se sabe cuál es la idea que quiere comunicar, ¿no? Entonces, entre 15 y 25 palabras por frase es una cantidad razonable para decir alguna idea. Fíjense un ejemplo acá abajo, ¿no? La sencillez sintáctica. Busquemos la sencillez en la manera de expresarse. Pedro come frutas en el jardín
es una frase, y frutas en el jardín son comidas por Pedro también es otra frase. Pero evidentemente es mucho más sencillo sintácticamente el primer ejemplo, Pedro come frutas en el jardín, que el segundo, que es una manera muy retorcida, muy compleja de decir lo mismo. Entonces fíjense que cuando están escribiendo, cómo están construyendo la frase, ¿no? Del mismo modo en que cuando diseñan el exceso de elementos o las formas muy complejas atentan contra lo que quieren comunicar, lo mismo sucede con el texto. Otras cuestiones de las frases, así muy específicas, hay que tratar de eliminar todas las palabras que no sean necesarias, hay que tener cuidado con el pleonasmo o redundancia, subir arriba, bajar abajo, ¿no es cierto? Acá les pongo un ejemplo muy divertido. La hemorragia de sangre me causó nerviosismo. Y sí, hemorragia de sangre. Evidentemente, el pleonasmo a veces se usa de manera poética y a veces de manera humorística. Fíjense, hay muchos textos de Les Luthier que son muy lindos de ver porque usan la redundancia de manera humorística. El párrafo es la unidad superior a la frase e inferior al apartado o texto con valor gráfico significativo. Un párrafo grande ya tiene más cantidad de ideas y más cantidad de texto, ¿no? Entonces, fíjense que los párrafos suelen marcar unidades, ¿no? Suelen marcar momentos del escrito que son claves. Por ejemplo, la introducción. Toda la introducción de un trabajo puede estar en un párrafo, aunque sea relativamente corto, ¿no? El desarrollo puede ser otro párrafo, los ejemplos pueden ser otro párrafo, así como nosotros cuando componemos visualmente, organizamos los elementos para que la gente los vea de determinada manera, del mismo modo construimos el párrafo. Los párrafos obedecen a una lógica de los contenidos. Son cadenas de significados dentro del texto. Entonces tiene que haber una lógica coherente. Ya dijimos en la clase anterior que hay un mapa conceptual que nos permite marcar la lógica, la jerarquía, qué es lo más importante, qué es lo menos importante, lo ordenamos en el mapa conceptual y después las palabras, las frases y los párrafos responden a ese mapa conceptual. Digamos que son la manera final de ese texto. Entonces, fíjense que los párrafos tratan exclusivamente un tema, subtema o algún aspecto particular. Entonces, fíjense cómo ordenan estas unidades de comprensión. Las fallas más frecuentes en la construcción de los párrafos, los desequilibrios, ¿no? Que los párrafos sean algunos muy cortitos y otros muy breves. Entonces, unos muy cortitos y otros muy largos. Entonces ahí se siente un desequilibrio en el texto, que haya repeticiones de ideas o de textos, ¿no? Desórdenes, que vos decís, bueno, yo esto ya lo leí hace muy poquito en el texto, lo vuelvo a encontrar. Ese tipo de desorden es muy común y hay que corregir la escritura de ese mismo modo, ¿no? A veces los párrafos, frases, el texto no tiene puntos y seguido, entonces cada párrafo es una frase más o menos larga. Hay una cosa que se llama los párrafos lata, que son excesivamente largos, ¿no es cierto? Que ocupan una página entera, ¿no es cierto? Entonces hay que reducir, hay que cortar los párrafos lata y sacarlos, ¿no es cierto? Para probar si el párrafo está bueno, hay que verificar la organización correcta de un texto, ¿no es cierto? Entonces, una prueba sencilla es la de colocarle a cada uno de ellos un título. Si yo pudiera titular el párrafo, es porque estoy entendiendo que ese párrafo tiene un tema bien claro y bien definido. Por eso le puedo poner un título. Fíjense acá, en este párrafo, yo lo voy a leer y les he marcado en colores lo que se llaman los marcadores textuales. Voy a leer el párrafo y van a ver. Primero tiene una entrada, pero no todo el mundo prefiere los mapas conceptuales ni los encuentra tan fantásticos. Esa es la entrada en verde. Algunos aprendices de escritura y otros autores, sobre todo los que tienen hábitos más adquiridos, dicen que jamás podrían aclararse en una telaraña tan intrincada. Prefieren los esquemas tradicionales. Otros estudiantes prueban la técnica una vez y si les gusta la repiten. Ese es el desarrollo de la idea. Lo verde es la entrada, la introducción. Lo naranja es el desarrollo y la conclusión es, a medida que la practican, la adaptan a sus necesidades y la hacen suya.
Fíjense cómo este párrafo está dividido claramente y tiene marcadores textuales que están en rojo, que son los que de alguna manera terminan de organizar los tres elementos. Si ustedes logran construir párrafos así, va a estar mucho mejor su texto. Y la puntuación. La puntuación, si lo comparamos con diseño, es la señalética o la señalización de un texto. La puntuación es la representación gráfica de los principales aspectos que articulan el texto. Es como que las palabras fueran los elementos, los autos, y las señales son los signos de puntuación, por donde circula. Imagínense eso, es un ejemplo nada más que yo pongo para que comprendan los diseñadores y los ilustradores qué es la puntuación. Hay un recorrido que el que lee hace por el texto y lo hace gracias a esta cartelería. Esta cartelería son los puntos, las comas, el punto y coma, etc. Y esta cartelería, que son los signos de puntuación que hemos aprendido siempre, tiene una función que es estructurar el texto, que es decirte por dónde tenés que ir, que es decirte, bueno, modular la respiración, respira acá, hace un silencio, todo eso tiene que ver con la puntuación. Y además sirve para destacar ideas. Entonces, cada uno de los signos de puntuación tiene una función clave. Usualmente vemos que se utilizan de cualquier modo, pero habría que rescatar el uso del lenguaje en este sentido para no perder su riqueza y su capacidad de comunicación, porque realmente es maravilloso el lenguaje que tenemos y tiene muchísimos signos ya pensados y convencionalmente utilizados, ¿no? Veamos un ejemplo, con la coma, por ejemplo. Vamos a comer, niños. Vamos a comer, niños. Una simple coma te modifica sustancialmente el significado. Vamos a perder, poco se resolvió. Vamos a perder poco, se resolvió. Fíjense el detalle que es la coma y cómo cambia absolutamente el significado. Entonces, tengan en cuenta el uso de la puntuación. Los que diseñamos e ilustramos, siempre usamos la puntuación. Todo texto tiene una puntuación determinada que lo hace más característico, ¿no? Fíjense cómo en Internet se utiliza corchetes, se utilizan, además de todo lo que son stickers, emojis, etcétera, que eso es para otra clase, pero digamos, pensemos en la puntuación como las señales de un texto. Y finalmente los conectores, que son súper importantes porque son palabras o grupos de palabras que me permiten unir ideas dentro de un texto. ¿Y qué sucede? Si están mal puestos, la unión que se genera no es clara o es contradictoria muchas veces. Entonces, los conectores permiten distintas aplicaciones, ¿no? Un conector de adición que suma una idea a la otra puede ser en este ejemplo. Puedes trabajar con tus proyectos además de con los míos. Ese además es el conector de adición. Un conector causal, o sea, una cosa sucede por otra, es causa de, entonces puedo poner acá, se suspendieron las actividades debido a la pandemia. Entonces, ese debido a es el puente que articula las dos ideas. Fíjense eso, ¿no? Siempre hay que el conector es muy sencillo de encontrar en un texto porque es el que conecta. Si no hay una buena conexión entre las ideas, pasa que el texto pierde coherencia. Entonces, esta es la perlita de esta clase que les dejo, que está súper buena, que son todos los conectores puestos en orden según lo que vos querés lograr. Entonces, cuando vos digas, yo quiero sumar una idea a la otra, vas a buscar un conector de adición. O quiero explicar que esto sucede porque sucedió otra cosa, entonces una causa, o una condición, o una consecuencia. Fíjense que cada conector tiene una función dentro del texto. Y acá les pongo un listado de conectores y otro listado de conectores que continúa. Son dos listados para que ustedes tengan de registro, para que cuando vayan a corregir su texto, consulten y mejoren la articulación entre las ideas. Muy bien, cuando bebas agua, recuerda la fuente. Como siempre les dejo las colas de gato de esta clase. Acá tienen referencias para después seguir consultando. Les agradezco que estén en estas clases. Ya saben que tienen las 3 clases ya. Lectura y escritura 1, 2 y 3. Espero que les gusten, que les sean útiles
que puedan entender la vinculación que hay entre el diseño, la ilustración y el texto escrito y la lectura. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Ojalá se puedan suscribir, ojalá escriban mejor y entiendan la importancia que tiene leer y escribir. Y bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en la próxima.